12 cuentos y un poema, esto es Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Él nació en Boston, Estados Unidos, en 1809. Fue un escritor, poeta crítico y periodista romántico. Generalmente fue reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue también un renovador de la literatura gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Aquí les contaré 4 de los cuentos que más me han gustado y el poema más conocido, que es el del cuervo. El cuervo es un poema sobre un hombre que está perturbado, está triste, desconsolado por la pérdida de su querida Leonor, de su esposa. Al estar así, él trata de leer para distraerse de su soledad, de su melancolía, y en ese momento toca a su puerta alguien y se da cuenta que es un cuervo. El cuervo entra a la casa y ahí el hombre le empieza a hacer una serie de preguntas, a lo cual el cuervo responde nunca más. El hombre, al ver que solo responde eso, culmina en una desesperación, en una angustia, en tristeza, y más cuando él le pregunta si volverá a ver a su amada Leonor, y el cuervo le responde nunca más. El animal significa la sabiduría y una rotunda realidad de lo que nunca más será. El primer cuento del que les quiero hablar se llama Los crímenes de la calle Morgue o de la Rue Morgue. Este cuento es de género policíaco y también de terror. El relato es narrado por el testigo que acompaña a un investigador llamado Dupin en todo el proceso detectivesco. Poe en varios de sus relatos tiene como personajes principales a una pareja de amigos donde uno es más analítico, inteligente, donde hay detalles que nadie más puede percibir. El relato trata sobre un crimen de una mujer y su hija donde fueron halladas en una escena bastante perturbadora. La descripción detallada de cómo fueron encontradas es bastante impactante. También los testigos que escucharon la escena pues empiezan a dar testimonios y ninguno concuerda. Unos decían que escucharon en el cuarto del crimen hablar a un francés, otro que a un alemán, otro que a un inglés, y todo pues se vuelve una intriga a medida que uno va leyendo el relato, pero cuando se descubre quién fue el autor es bastante loco. Creo que nadie se espera este final. El segundo cuento es El escarabajo de oro. La historia está contada desde la perspectiva del narrador anónimo que visita a su amigo Legrand en la isla de Sullivan. Aquí también se observa cómo en este caso Legrand es un hombre muy inteligente, es analítico y es capaz de resolver una serie de acertijos. Es una historia de misterio y de aventura con argumentos de piratas y tesoros escondidos, donde trae acertijos y también mensajes claves, que en esta parte la leí varias veces porque no me dio la cabeza como para entenderlo fácilmente o de primeras. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. William Legrand se obsesiona con la búsqueda de un tesoro tras descubrir un mensaje enigmático que cree que lo conduce a una fortuna oculta. En sus tantas excursiones que él hacía, encontró un raro escarabajo de oro y se dio cuenta que en su espalda tenía una imagen de una calavera. Es ahí donde él empieza a hallar pistas para encontrar un tesoro. Su amigo que lo acompaña en todo el momento está convencido de que su amigo pues ha perdido la cabeza, pero de igual forma lo acompaña sin ninguna esperanza de que van a encontrar algo. Es muy entretenida esta historia y cada personaje que se encuentra es bastante curioso y muy interesante. El tercer relato se llama El gato negro. Este es un cuento de terror psicológico. La historia es narrada en primera persona. Se trata de un hombre que está preso y condenado a muerte y decide contar lo sucedido desde su perspectiva. Así relata cómo desde la infancia sentía una afinidad especial con los animales, por lo que de adulto tenía muchas mascotas como pájaros, peces, tenía un perro, conejos, un gato y hasta un mono. Su gato se llamaba Plutón y era su favorito y pasaban todo el tiempo juntos. Sin embargo, con los años, el carácter de protagonista sin nombre fue empeorando debido al consumo de alcohol, por lo que se convirtió en un ser mezquino y agresivo. Un día, de regreso de una de sus salidas de exceso, se encontró con el gato y lo atacó y llegó hasta el punto de extraerle un ojo. Aunque el animal se recuperó, quedó en ese estado muy vacío y jamás volvió a acercarse a su dueño. En este cuento se encuentra dentro de las historias de obsesión del escritor. Dentro de su producción destacaron las narraciones breves en las que representaban un protagonista sin nombre que terminaba siendo consumido por la locura.
Este relato lo recomiendo un montón, me dio miedo la historia, es bastante perturbadora y entretenida. Por último, el cuarto cuento es Corazón delatador. Este es un cuento de terror y suspenso. La historia es narrada en primera persona e intenta convencer al lector de su cordura, mientras describe un asesinato que ha cometido. El cuento es conocido por su estilo gótico, su exploración de la psicología humana y la tensión creciente. Aquí, el hombre describe su obsesión con un viejo a quien cuida y de quien no tiene en absoluto ninguna queja. La única razón por la que el narrador desea matarlo es debido a su ojo, que se asemeja al de un buitre y le causa pues muchísima inquietud. El narrador aquí planea meticulosamente el asesinato durante 7 noches, abriendo cuidadosamente la puerta de la habitación del anciano mientras éste dormía y observa su ojo. Sin embargo, no puede llevar a cabo el crimen porque el ojo del anciano siempre está cerrado en la oscuridad. En la octava noche, el narrador repite su ritual, pero esta vez el anciano se despierta. No les cuento más, se van a dar cuenta que es un relato bastante fascinante y que causa bastante curiosidad y miedo. Y van a poder ver cómo a este hombre lo traiciona su conciencia. Este cuento también me recuerda mucho a un capítulo de Los Simpson que se llama Lisa y su rival, donde al curso de Lisa llega una niña nueva que la transfirieron a su curso. Al parecer es más lista que Lisa y a lo cual Lisa empieza a competir con ella en todos los sentidos porque tienen los mismos gustos y hasta tocan el mismo instrumento. Al final del capítulo hay como una especie de feria en el colegio y Lisa decide hacer una maqueta sobre este relato, pero accidentalmente se daña y llega a la feria y no quiere que su compañera gane, así que decide esconder su maqueta, que también es sobre la misma temática del cuento. Al hacer esto, ella empieza a sentir remordimiento y decidió sacar de donde escondió la maqueta de su compañera, pues para que ella al menos no perdiera el premio, la oportunidad de ganar en la feria. También hay una canción de Gustavo Cerati inspirada en el relato que se llama Igual que el cuento, pues este relato dio como para que se crearan canciones y episodios animados. Lo mismo con el poema del cuervo. Hay un capítulo sobre esto, donde Bar es el cuervo y Homero el hombre desconsolado por la pérdida de su querida Leonor. Bueno, coméntenme qué les pareció, si leyeron el libro, cuál fue su cuento favorito, que los estaré leyendo.